El fin de semana deja 2 fallecidos en La Rioja por COVID, aunque la presión asistencial se reduce en la UCI. La vacunación se retoma esta semana con AstraZeneca en nuestra comunidad. Bienvenidos a 7 Magazine. Enseguida lo vamos a analizar todo en nuestra mesa de actualidad. Precisamente sobre actualidad hemos hablado con la periodista Ángeles Espinosa. La riojana ha sido reconocida con el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado. Y La Rioja es el escenario elegido por Solea Morente para grabar su último videoclip. Varias localizaciones riojanas serán protagonistas. Aquí comienza 7 Magazine. Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja, en este lunes en el que arrancamos nuestro programa con nuestra mesa de actualidad de los lunes y lo hacemos con Raquel Dávalos. Hola Raquel. Hola, ¿qué tal Silvia? Buenas tardes. Bienvenida. Y con José María Marcolain. Hola José María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿en qué punto nos situamos ya? ¿Sois de los que pensáis que estamos dentro de la cuarta ola, que está por venir? José María, ¿en qué punto estamos? Estamos empezando lo que va a ser la cuarta ola. Llegan unas fechas todavía muy malas, que es la Semana Santa, y por muchas restricciones que tengamos, si la población no se conciencia y seguimos haciendo los fines de semana, como aprovechando que sale el buen tiempo y hacemos como si la pandemia hubiese desaparecido, los resultados que vendrán después y el drama que vendrá después será duro. ¿Cómo lo ves tú, Raquel? ¿Estamos ya inmersos en la cuarta ola? ¿Estamos atisbando los primeros datos que nos llevarán a la cuarta ola? Pues yo lo veo como voy de negro, muy negro todo, porque estamos a punto, ¿no? Lo decía hoy una persona referente en el sistema de salud español, que estamos a punto de cometer el mismo error, francamente. O sea, y además yo te leía hace unos días en redes sociales que lo decías, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, por las tuyas a remojar. Francia, Alemania está volviendo a medidas muchísimo más estrictas. Los datos en muchas o en algunas comunidades apuntan no del todo positivas o con un incremento en alguno de los casos. Y desde luego aquí en La Rioja, aunque son mejores que en otras fechas, tampoco estamos hablando de datos muy buenos que digamos, ¿no? Hay que decir que es cierto que se ha bajado la presión hospitalaria de 46 ingresados en UCI, ahora tenemos a 30, pero el número de casos sube ligeramente, pero sube, y la incidencia está en el más del 78,50, por lo tanto, y sumamos 740 fallecidos. Yo de verdad es que creo que no sé si es que no tenemos remedio o qué. El turismo nos pudo en la primera ola, nos pudo en la segunda, nos pudo en la tercera y nos va a poder en la cuarta. Vamos a hablar de ello, sobre el turismo. Quiero pediros también vuestra valoración sobre la Semana Santa, pero hablando de lo más reciente, de los fines de semana, no es el caso de La Rioja, pero estamos viendo diferentes puntos de España con unas fiestas, unos macrobotellones, no solo en España, y también salían unas imágenes de Miami impresionantes. No sé si nos estamos relajando, qué situación está viviéndose para que cada fin de semana haya esos botellones, fiestas, denuncias. Se están juntando varias cosas. Por un lado, lo que ya hemos comentado muchas veces, que es la fatiga pandémica, ¿no? Estamos cansados ya de tanta restricción y queremos hacer vida normal, pero eso no nos puede llevar a caer en la trampa de actuar como si nada, y evidentemente el virus sigue entre nosotros, el virus está ahí y el virus puede seguir matando a nosotros o a la gente a la que queremos. Y eso es algo que tenemos que mentalizarnos. Claro que llega el buen tiempo, claro que estamos cansados de estar en casa, claro que estamos cansados del toque de queda, estamos cansados de todo, estamos cansados de ni siquiera poder hacer un ocio normal. Pero está claro que si no nos tomamos las cosas en serio y ahora que está en nuestro poder el poder controlar mientras avanza la vacunación, si no lo hacemos, pues al final llegará la cuarta ola, seguirá siendo dramática, llegará una quinta y así estaremos, y al final nunca levantaremos cabeza. Y eso es algo que tenemos que empezar a mentalizarnos. Y el tema de las fiestas y todo, pues es un ejemplo de cosas mal hechas.
podemos seguir teniendo paciencia. Si tenemos paciencia, al final podremos hacerlo, pero así no. El tema de la Semana Santa, por supuesto que es actualidad, hay que hablar sobre ello porque hay muchas dudas sobre cómo va a haber. Parece que todos culpan a esa semana como que podría ser la que de verdad nos llevará al caos de la cuarta ola, de subir esa incidencia, y está dándose el caso, mientras vamos a estar confinados en La Rioja en Semana Santa, de personas de diferentes países que están viajando a España, un turismo, turismo low cost. Es que eso sería otra de las cuestiones, si ese turismo de low cost nos beneficia, ¿no? Porque muchos dicen, para el poco dinero que dejan en España merece la pena que sigamos recibiendo a esas oleadas de gente en España mientras nosotros no podemos viajar. Pues francamente es que a mí con estas cosas ya me va a dar por reír, gracias a Dios, y no por llorar, porque hoy leía o escuchaba mejor en radio un poquito las explicaciones de la ministra de Asuntos Exteriores, que ha dado a la cadena británica BBC diciendo que en verano estarán mejor las cosas y estaremos encantados de dar la bienvenida a los británicos, cuando también la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ¿no?, decía o explicaba o argumentaba esta cosa tan ilógica, tan irracional y tan incluso de ciencia ficción, el hecho de que ayer llegaron 43 aviones franceses a Mallorca, hoy llegaban 11 más, uno pueda viajar de Francia a España y en España no podamos viajar ya no solo entre comunidades, sino dentro de las propias comunidades en provincias, ¿no? Porque Andalucía se presentaba como una comunidad perfecta para el turismo, así lo decían sus gobernantes, así lo afirmaban el gobierno central, mientras el cierre perimetral entre provincias es un hecho. Entonces, a mí es que, francamente, estas incoherencias tan graves, tan supinas, lo que producen pues es un hastío generalizado que, como decía Marco, si se une a la sensación de hartazgo total que tenemos, pues puede ser una bomba de relojería muy peligrosa. Lo de las fiestas ilegales en Madrid, botellones en Barcelona, pues no sé, yo creo que con esa gente ya hay que tener una mano algo más dura. 474 detenciones en Madrid este fin de semana de fiestas ilegales. Yo no sé qué más tiene que suceder para que esta gente se lo tome en serio. Y con respecto al tema del turismo, ya te digo, o sea, lo que yo creo que está generando es una sensación de hartazgo y de tomadura de pelo generalizada, al menos aquí en España. Y bueno, la imagen que vendemos al resto de países, no sé hasta qué punto. Argumentaban el hecho de que, pues vienen los franceses o ingleses o quien sea, ¿no? Vienen a los que les dejan venir. Esto también no vamos a penalizarlos a ellos. Si vienen es porque les dejamos. Van a Mallorca, si traen el virus, se lo llevan, ¿no? Como diciendo, pues el virus se lo llevan y ese es el argumento. Por el amor de Dios. O sea, yo no sé qué más tiene que pasar y yo no sé quién nos está gobernando, francamente. Muchos de esos vuelos a los que hacía Raquel referencia son vuelos que se están programando antes de que cierren definitivamente, porque se esperan confinamientos mucho más duros y estrictos en buena parte de Europa Central. Por tanto, vienen antes de que lleguen esos confinamientos totales y muy duros en todo Centro Europa, que es lo que va a venir. Yo entiendo también que no es difícil que desde el punto de vista de un gobierno central no se caigan este tipo de incoherencias por varios motivos. Por un lado, se ha demostrado que las restricciones de movilidad funcionan. Por el otro lado, se ha demostrado que muchas de las medidas que la población en general no nos parece mal, pero al final los datos ahí están y ya han funcionado. Pero es verdad que al final todo aquello en lo que se permita una libre circulación y además actividades en las que no se utiliza mascarilla, al final supone un riesgo de transmisión del virus bastante alto. Por lo tanto, ¿y por qué dice lo de la incoherencia? Pues porque al fin y al cabo España vive del turismo, estamos en una competencia internacional turística en la que si cerramos ese turismo va a ir a otro lado. Entonces yo entiendo que desde un punto de vista del gobierno nacional y su economía, pues dice, vamos a caer en la incoherencia, pero al menos intentamos salvar una parte de la economía si es que se consigue. Claro, yo ahí esos datos no los tengo, pero
Sí que es cierto que, en cualquier caso, si estamos en esa competición turística y queremos que la economía mundial venga a nuestro país, evidentemente tenemos que protegernos y tendremos que hacer los controles necesarios para que el turismo que venga sea un turismo seguro, tanto el que nosotros vayamos allí como cuando vienen aquí. Y si eso no somos capaces de garantizarlo, el Estado tendrá que saber si ahí realmente está primando más la economía que realmente la salud. Claro, lo que dices, habrá que ver esos datos, si cuadra la caja, si merece la pena o es un turismo de low cost que habrá que ponerlo en la balanza, habrá que analizar esos datos que desde luego no los tenemos, ¿no?, para valorarlo. Eso es, desde luego que si el coste de una vida, porque una vida está siempre por encima de cualquier otra cosa, pero si realmente hacemos que ese desequilibrio sea evidentemente perjudicial para la salud pública, pues realmente sí que tenemos un problema, y esa incoherencia que estábamos hablando desde el principio, pues será una negligencia enorme del gobierno. Perdona, porque ese argumento nos va a servir para el sector del turismo, pero no está sirviendo para otros sectores que francamente están paralizados desde el día 14 de marzo del pasado año. Te quiero decir, el mundo de eventos, el mundo de la noche, hay muchos sectores, el mundo del ocio infantil, que ahí no sirve ningún argumento de salvar la economía y están igual de críticos que el turismo. Te quiero decir, yo no sé hasta qué punto nos estamos vendiendo sí, vale, que el turismo es importante en nuestro país, bueno, pues también no en todas las regiones, porque además estamos hablando de un turismo que en este caso va a estar muy focalizado, ¿no? Se habla de Mallorca y poco más, porque donde van a caer es en Mallorca. Entonces realmente tenemos que poner en riesgo y generar esta desconfianza tan brutal en la sociedad española para que vengan. Hoy la ministra hablaba, no, es que al final no es un elemento de riesgo porque va a incrementarse un 10% el turismo internacional. Bueno, pues si es tampoco no les dejes venir, ¿no? Porque al final estamos pagando justos por pecadores en ese sentido, porque dentro hay muchos ciudadanos que tienen una segunda residencia en Mallorca, que cumplirían las normas y las están cumpliendo ahora y las cumplirían en su segunda residencia, y sin embargo a ellos no se les deja ir allí. Entonces yo no sé hasta qué punto hay que velar solo por un sector y de esta manera y sobre todo también con los antecedentes que tenemos. Las vacaciones nos han llevado a 3 olas. ¿Cómo vamos a dejar que nos lleven a la cuarta? ¿En qué punto estamos aprendiendo? ¿Cuándo vamos a aprender? Yo pensaba que la tercera era la vencida, de verdad, porque además no fue una ola, fue un tsunami. Pero es que, tal y como está el panorama, vemos que no. Además, con otra lectura, y es que estamos a unos días de la Semana Santa y los datos están aumentando ligeramente. Y hay otros países donde los datos son muy malos y están tomando actitudes mucho más restrictivas. ¿A qué estamos esperando aquí? Claro, la cuestión es esa, que los datos ya la tendencia empieza a ser de subidas sin que haya llegado en las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Desde luego lo que nos pone un poquito más en alerta. Tema vacunación, tema vacunas, también quiero traerlo hasta esta mesa de actualidad. Desde luego hay una que es actualidad pura, la de la farmacéutica AstraZeneca. ¡Qué locura! Bueno, esta semana vuelve a retomarse la vacunación. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que era algo esperado? Al final creo que no han llegado a ser ni esos 15 días en los que han esperado. El hecho de que se haya paralizado la vacunación con el tema de AstraZeneca en el momento que ha habido una sospecha, lejos de lo que pueda parecer, realmente es una buena noticia. ¿Por qué? Porque significa que la más mínima duda el sistema va a intentar garantizar la seguridad de los vacunados. ¿Qué ha ocurrido al final? Lo que ha ocurrido al final es que por prudencia se para. Es verdad que se ha generado cierta alarma social. Al final el Consejo Interterritorial con los expertos médicos han determinado que no hay ningún riesgo con la vacuna, que incluso la prevalencia de que al final es muchísimo más favorable y que tampoco hay casos suficientes como para asociar la vacunación a esos casos de trombos que se asociaban, es decir, que no tienen relación y que por lo tanto es segura y que se puede aplicar. Entonces, por un lado, esa vacuna que se ha administrado parece ser segura, según la opinión de los expertos, y en segundo lugar, sí que parece que tenemos mecanismos, que era uno de los miedos que teníamos. Acuérdate, Silvia, al principio, cuando hablábamos de qué pasaba con las vacunas, si va a ser segura, si no va a ser segura. Bueno, pues ya sabemos que a la mínima sospecha de que pueda haber un problema de salud pública, se paraliza, principio de prudencia, y se analiza. En este caso se ha analizado, se ha visto que es segura y por lo tanto se va a seguir aplicando. Es decir, el sistema en este caso parece que está funcionando. ¿A qué lo ves así? Sí, lo que no me ha gustado mucho en este asunto de AstraZeneca, la verdad, y es tirarnos trastos contra nosotros mismos, es un poco el papel que han jugado los medios de comunicación, y me explico. Hacerse eco
aquí estamos viviendo una infodemia, ¿no? Un exceso de información brutal sobre un asunto muy concreto que es el COVID, la pandemia. Y creo que hay que velar muchísimo por la responsabilidad, o sea, por el derecho a la información que tiene todo ciudadano, obvio, el derecho que tenemos los periodistas de informar también es obvio, pero tenemos una responsabilidad social muy importante los medios. Entonces, dar o lanzar sin analizar, sin profundizar, una noticia que iba a generar tanta desconfianza en la población como eran los trombos o los posibles efectos secundarios de AstraZeneca, pues yo creo que en parte fue una gran irresponsabilidad por los medios de comunicación en España, porque es que el porcentaje era mínimo con respecto a las millones de dosis de AstraZeneca que se están dando en toda Europa. Y el caso, por ejemplo, se alineó además de forma más local con el caso de la profesora, supuesta muerte de una profesora que enseguida se ha descartado, ¿no? Pues tenemos que coger los medios esas noticias con mucha más prudencia, ponerlas en cuarentena interna y una vez que ya tenemos resuelto que no es AstraZeneca el motivo de ese fallecimiento, pues directamente no se publica, es que directamente no se publica. Eso por un lado. A mí lo que pasa es que ya ha sucedido. Todas estas noticias se han dado, todas estas dudas sobre AstraZeneca se han generado y la desconfianza ya existe. Hoy iba a un instituto, a un colegio de aquí de La Rioja, que ahora son los profesores, ¿no? En estos momentos el calendario de vacunación se está aplicando a los profesores. Imaginaros cómo han estado estos días. Yo he vivido con ellos la situación y lo estaban pasando francamente mal. Por un lado, los que acababan de ser vacunados con AstraZeneca y por otro, los que iban a ser vacunados y in extremis paralizaban su vacunación. Y ahora les dicen que sí, porque a partir del miércoles aquí en La Rioja se vuelve a vacunar. En concreto, la profesora con la que hablaba hoy le vacunan el viernes, ¿no? Y estábamos hablando sobre medios de comunicación, sobre información, y ella me decía, es que yo voy con miedo, me digan ya lo que me digan, ya tengo desconfianza, me voy a vacunar, porque claro que me voy a vacunar, pero ya dudo. Y de hecho hoy se ha hecho público un estudio en el que dicen que el 52% de los españoles no se fían de la vacuna AstraZeneca, y aquí los medios de comunicación hemos jugado un papel fundamental. Sin embargo, y a la vez tenemos que vivir que en el día no solo que se aprueba volver a vacunar con AstraZeneca, dicen que además no será a partir de hasta 55 años, sino que será hasta los 65, porque según un estudio que ha elaborado AstraZeneca junto a Estados Unidos, está avalado que la eficacia de la vacuna en esta franja de edad es de un 79 con algo %, ¿no? Entonces, al final, todas estas noticias tan contradictorias en la población hacen mella y generan pues yo creo que en este momento en el que estamos, ¿no? En que lo dudamos todo y no hay nada más peligroso que no creer nada, ¿no? Claro, te pregunto también como periodista, Raquel, el hecho quizás de que hayamos puesto foco y titular solo en una vacuna, ¿no? Y hayamos dejado el resto, que quizás si nos pusiéramos a analizar ese porcentaje de posibles efectos secundarios tendrían también, pero claro, cuando ponemos el foco en algo, pues nos fijamos de manera... Hombre, aquí por un lado está Raquel periodista, Raquel persona tiene una opinión que no va a dar porque mi responsabilidad en esta mesa es otra y así lo quiero hacer, ¿no? Pero sí, en España hay aprobadas actualmente 4 vacunas. Pfizer es con la que empezamos, fue la primera aprobada en Europa y también en España. Moderna, AstraZeneca y Janssen, ¿no? Bueno, es cierto que AstraZeneca, al común de los mortales, a las personas que se le está vacunando, con las que seguro que alguien ha coincidido, está generando unos efectos secundarios a corto plazo, pues que son desagradables. Cosa que otra vacuna como Pfizer o Moderna, pues no. Esto es obvio, pero de ahí a generar trombos o a que sea un peligro para nosotros, no. Además, por otro lado, está constatado que esos efectos secundarios son lógicos por el tipo de vacuna que es, ¿no? Nos inyectan un adenovirus, entonces es normal que te genere fiebre, escalofríos, náuseas y todo lo que es desagradable. Sí, la primera pauta de AstraZeneca es muy desagradable, pero de ahí a que sea peligrosa o nociva, vamos, hay un mundo. Y que hablemos solo de ella. El mercado de las vacunas ahora mismo está en guerra. Ahora mismo se están librando unos cuartos bastante interesantes los rusos con los británicos, que
sobre la vacuna rusa, ¿no? La Sputnik 5 que tienen ya preparada, y las organizaciones europeas están diciendo que, bueno, que prevén que la inmunidad de rebaño, al menos en Europa, se consiga el 14 de julio. Yo no sé para qué dicen estas cosas, pero es lo que han dicho hoy, y que no va a hacer falta comprar la vacuna a los rusos. Imaginaros el enfado de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya estamos en un sistema geopolítico y de lucha económica y que tampoco nos va a ayudar en nada. Y otra cosa que quiero destacar, y es que el común de los mortales tenemos la obligación de informarnos, ¿no? Porque yo a los chavales les decía, bueno, si al final os vacunan con AstraZeneca, ¿qué vais a hacer el día de antes? Y decía, pues informarme y tal, las fuentes oficiales y tal. Sí, es tu obligación, infórmate. Pero por otro lado, el común de los mortales no tenemos por qué entender de este mundo, que es el de las vacunas. Para eso hay fuentes oficiales, está un gobierno, una comunidad autónoma, que son las que nos tienen que decir sí o no. Si dicen sí, será sí. Y eso es lo que más o menos nos tenemos que quedar. Quizás ese sea el problema en muchas ocasiones, que nos ponemos a ser virólogos, biólogos, farmacéuticos, médicos, ¿no? Que nos ponemos muchas gorras de diferentes profesionales, obviamente, y bueno, quizás de ahí vengan esos problemas. Qué duro la gente también estos días de desconcierto, no sé si conoces a alguien que se haya vacunado de AstraZeneca, que le haya pillado en medio de este proceso. La verdad que han vivido unos momentos... Conozco bastante gente, porque sobre todo además de profesores, emergencistas, personal de las áreas de emergencias, que es parte de mi mundo, pues al final conozco mucha gente y evidentemente ha habido mucha incertidumbre y mucho miedo, como yo también hubiera tenido si yo también me hubiese vacunado viendo las noticias que nos estaban llegando. Ahora bien, tranquilidad, porque parece que es seguro. Sí que es cierto que ha generado, y sobre todo me he dado cuenta, no sé si hay base científica esto, o sea, es una percepción personal en base a la gente con la que he hablado, cuanto más jóvenes, más efectos adversos ha tenido la vacuna, y entonces hay gente que lo ha pasado pues al día siguiente mal, pero es que todos los medicamentos y todas las vacunas, todas tienen algún tipo de reacción, que en algunos casos es leve y en otros casos es mucho mayor, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, la tranquilidad de saber oficialmente, después de haberse analizado que la vacuna es segura, es algo que nos tiene que tranquilizar. Lo que sí que hay una cosa que tenemos que reflexionar. Creo que estamos llamando mal a la palabra inmunizarse cuando nos vacunan. Lo único que está haciendo esta vacuna es darnos las herramientas darnos a nuestro cuerpo las herramientas necesarias para que si llega el virus a nuestro cuerpo no se desarrolle la enfermedad grave. Nada más. Podremos seguir contagiando, podremos seguir enfermando y podremos seguir haciendo todo eso que hace el virus, salvo, parece ser, que los síntomas sean graves. Qué buena puntualización. Sí, totalmente. Claro, lo de los síntomas, nos fijamos en ello porque tenemos el foco tan puesto que quizás nos vacunarían de otra cuestión, al día siguiente tendríamos un poquito de fiebre y tal, pero no nos fijaríamos tanto, ¿no? Es lo que le ocurre a los bebés. Foco ahí. Pero sí es lo que les ocurre a los bebés cuando es madre y va al calendario de vacunas, siempre te avisan, ¿no? Hoy le ponemos esta, posiblemente mañana en 24 o 48 horas pueda tener picos de fiebre. En todas las vacunas te avisan que hay casos puntualísimos de reacciones y efectos secundarios graves. Sí, hombre, pero es que te lees el prospecto de una aspirina y da pánico, no te tomarías una aspirina en la vida. Pues imaginaros una vacuna, ¿no? Pero es que absolutamente todas las vacunas que se inoculan en la gente pueden generar pues efectos un tanto desagradables. Como decía Marco, pues la gente joven, yo estaba estos días muchísimo con profesores, estaban súper nerviosos, porque además hay que decir que AstraZeneca es una vacuna que se da en 2 pautas, una pauta se da ahora y otra dentro de 3 meses. Claro, unos se quedaron ahí durante una semana que decían, bueno, y tenemos la primera pauta y la segunda nos la van a dar, no nos la van a dar, nos la van a poner. El miedo es libre, el miedo ahora es muy común, la incertidumbre es generalizada, pero ya te digo, yo espero que la actitud de la profesora con la que hablaba esta mañana sea la de la mayoría. Bueno, no, tampoco nos va a quedar otra. Hay que vacunarse, la OMS la avala, la Agencia Europea del Medicamento también, Salud Pública también, pues a ponerse la vacuna que nos toque, que esperemos que cada vez sean más. Yo estoy deseando que llegue la vacuna española, porque sé que hay están a punto de caramelo varias de ellas y será bienvenida, claro. Lo que no sé si el jugar con el dato, yo también he escuchado esta mañana decir eso, que en julio vamos a estar el 70% vacunados, ya no sé, ya van adelantando, ¿no? Entonces esos datos, jugar con la esperanza, ¿no? En ese punto, decir, bueno, ya a principios de verano, bueno. Jugar con las expectativas y luego a lo mejor no cumplirlas es algo que es muy peligroso para la psicología de toda la sociedad.
Sí que es verdad que tenemos que dar luz y esperanza a que parece que se está progresando, a que los procesos de vacunación al final siguen su curso. Que vuelvo a decir que también hay una parte importante, que es a lo que hemos añadido antes, que en todos los dispositivos de vacunación, una vez que se administra la vacuna, hay un periodo de 15-20 minutos en los cuales los vacunados tienen que permanecer allí tranquilamente y vigilados por si hubiera una reacción adversa grave en el momento. Una vez superado ese tema, con un paracetamol y con un poco de reposo parece que esos síntomas que hablábamos antes se superan. Pero bueno, en ello estamos y sobre todo eso, sí que es verdad que podemos tener un verano relativamente normal, que bueno, ya hemos dicho que la palabra normalidad difícilmente podemos utilizarla, pero bueno, no jugamos con las expectativas y vamos a centrarnos en el presente, que tenemos una Semana Santa por delante que tenemos que gestionar. Unas semanas y unas semanas muy complejas, desde luego, con muchísima prudencia, no nos cansamos de repetirlo. La tendencia sigue siendo al alza, así que prudencia, por favor, para ojalá tener un verano de cierta normalidad, como decía José María Marcolain. Pues muchísimas gracias, Raquel Dávalos, José María Marcolain. Gracias por haber pasado esta tarde aquí con nosotros en esta mesa de actualidad. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta, se lo avanzaba en titulares, vamos a hablar con la periodista Ángeles Espinosa. Hemos charlado con ella y queremos contarles la conversación que hemos tenido con la que va a ser el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado. Lo vemos a la vuelta tras esta pequeña pausa. Hasta ahora mismo.